Desde Santa Fe, el hincha de Colón, el profe de historia, nuestro amigo Lucas Espíndola. Lucas, querido, bienvenido a Goles y Rock and Roll. Es Pablo Valenti, te saluda, hermano. Hola, Pablo, ¿cómo te va, amigo? ¿Tanto tiempo? ¿Todo bien? ¿Cómo andamos? ¿Cómo va? Bien, todo tranquilo. Bueno. Me tomé un minutito para salir al patio, para charlar con vos, porque la verdad que como siempre, Goles y Rock and Roll para mí es un placer charlar con vos y me siento parte de esta camaradería. Pero claro, vos sos parte de este programa que nosotros siempre decimos lo mismo, Lucas. Estamos para tejer comunidad y multiplicar voces en un momento donde las voces, digamos, que nos identifican, son las trincheras, las pequeñas trincheras comunicacionales, como puede ser Goles y Rock and Rolls, los espacios donde vos has participado también, y no los medios hegemónicos y sus malignos recortes que llegan a redes. Tal cual. Y estos espacios son espacios muy importantes para comunicar al pueblo, para que vean otra realidad. Como sabemos, los medios están fagocitados por el poder económico, en realidad, que maneja a sus esbirros, a estos operadores que ni siquiera son periodistas, son actores políticos. Lo que vimos ayer con lo de Cristina, ¿no, Pablo? Sí, terrible, pues. Tremendo. Pero como hablábamos antes de presentarte, Lucas, este circo mediático comenzó hace 15 años, en función de proscribir, al menos mediáticamente, a Cristina Kirchner. Pero desde la semana pasada, ahora ha sido brutal, y se le salió la cadena a todos estos empleados de estos canales y de estas señales, que son las señales del régimen, que responden a los poderes concentrados económicos que vos decís, pero bueno, cadena sacada de todo, de los Viale, de los Feynman, de los Majul, de los Trebuch, de todos, absolutamente, están re locos. Están re locos, parecía un manicomio psiquiátrico, ¿no? Sí. Todo el mundo repetía lo mismo, parece esas mujeres despechadas, ¿no? Que salen a enojarse contra su ex marido, despotricando, te dan vergüenza y ahí demuestran lo que son, que son realmente unos mamarrachos, unos impresentables, que son mercenarios, que solamente hacen eso por dinero. Así es. Por ejemplo, si hablamos de uno de ellos, con Fantino, el tipo tiene una mansión impresionante. Sí. Es imposible que una persona pueda tener tantos periodistas. Ahí uno se da cuenta realmente, reciben sobre. Son mercenarios, hay que decirlo. Por eso está bueno lo que vos decís, porque hay que decir las cosas claramente, sin tanta vuelta. Porque bueno, esto pasa porque el pueblo está desinformado, y Goles y Rock and Roll es una trinchera de comunicación, y hay que seguir batallando de este lugar, Pablo, no queda otra. Así es, por más pequeñas que sean esas trincheras, por más que nuestros balines lleguen a molestar la pantorrilla de alguno, pero por lo menos molesta, ¿no? Exacto. Es así. Entonces, bueno, nosotros, ¿sabés que ayer, Lucas, estamos hablando con Lucas Espíndola, él desde Santa Fe, nosotros acá en la región La Plata, Berisso, Ensenada y zona sur del conurbano bonaerense? Por supuesto, Goles y Rock and Roll estuvo en la movilización. Muchas veces vos sabés que estamos también los miércoles con los abuelos. Pasé muy temprano por la puerta de Canal 13, el acceso de Canal 13, el acceso de TN, y estaba completamente blindado y con personal policial cuidando a los Viales de la vida, a todos los que están ahí adentro. Entonces yo me acerqué a la policía bien, con sonrisa, le digo, ¿cómo andan, muchachos? ¿En serio ustedes los mandan acá a cuidar a estos malandras? Los malandras están acá adentro, y se reían los canas. Y le digo, ustedes son laburantes como nosotros, ustedes me entienden, vos venís de barrio como vengo yo. Vos estás cuidando a Viale, le digo. Y el flaco me decía, sí, es increíble. Es insólito. Pero bueno, no pueden caminar por la calle, ese es el escarnio que tienen. El otro día lo decía Andrés Ducatenseiler, el otro era presidente independiente, ante el festejo alocado de todos estos mercenarios porque Cristina Fernández de Kirchner va a estar condenada en su domicilio. Ducatenseiler decía, muchachos, los que están presos son ustedes no pueden caminar. No pueden caminar, no se los ve por ningún lado. Están todos cagados. Van de un auto, entran corriendo a donde trabajan, de ahí se suben a un auto que suelen ser taxis y se van a sus casas. O sea, pero bueno, todo esto, viste, nosotros arrancamos el programa hoy con un tema de la renga. El final es en donde partí. Muchachos, tiran de la cuerda, y un día se corta. Y lo que dice Ducatenseiler es cierto. No se les ve la jeta. Y cuando se les vea, bueno, muchos, yo soy uno de ellos, voy a pedir explicaciones, ¿usted me entiende?
Totalmente, Pablo. Creo que estamos todos un poco cansados por lo que está pasando. Creo que el pueblo está haciendo sentir su escarmiento. ¿Se cortó? ¿Hola? No, ahí tenemos, ahí te escucho, perfecto. Perfecto, pensé que se había cortado. No. Pero vos sabés que yo pensaba en esto antes de hablar con vos, que esto pasa por la falta de conocimiento de historia que tiene el pueblo. Sí, claro. Es así, ¿no? Porque después de la famosa batalla de Caseros, cuando en 1852 gana el mercenario inglés y masón de Urquiza, termina modificando todo el país. Claro que sí. Porque hasta ese momento Rosas llegaba, de alguna manera, liderando la provincia de Buenos Aires y siendo como una suerte de presidente, aunque no lo era, porque era un líder dentro de los otros gobernadores que había en las provincias, como en Santa Fe, como en Entre Ríos, y terminamos entregando el país. Se calcula que más o menos, si Rosas no hubiera estado en el gobierno, querían dividir el país como pasa en Centroamérica, en pequeños estados, en pequeños países chiquitos. Claro. Eso es lo que querían hacer los ingleses en Argentina. Rosas se le plantó y le dijo, no señores, ustedes acá no pasan. Y no solamente la ha vuelto obligado, sino defendiendo con las relaciones exteriores. Lamentablemente, después de esa batalla, que Urquiza termina ganando y que después llega el gobierno Mitre, termina creando un país unitario y centralista. Unitario que solamente defiende los intereses del puerto, de los grupos concentrados. Por eso decimos que hoy los unitarios son los liberales. Claro, así es. Son los liberales. Sí. Lisa y llanamente. ¿Por qué? Porque no crean un país productivo, no crean un país donde se reparta las tierras como pasaba en Estados Unidos, pequeños farmers, pequeños granjeros. Si nosotros hubiéramos seguido el ideario de Rosas y el ideario de Artigas, hubiéramos tenido otro país totalmente diferente. Artigas quería entregar pequeñas porciones de tierra a los campesinos, a los negros, claro, a los mulatos, y eso ha sido un país totalmente distinto, un país con mayor distribución de la riqueza, un país donde haya más oportunidades para todos, pero terminó primando justamente este poder centralista unitario. Y esto cambió para siempre. Ahora, después hubo pequeños momentos, ¿no es cierto?, donde hubo gobiernos como en algún aspecto el radicalismo, que benefició a la clase media, hasta cierto punto, porque también después lo cagó a palo en la famosa Semana Trágica y en la Patagonia Rebelde. Claro. Pero después llegó el peronismo y ahí es donde de alguna manera los sectores populares, los sectores trabajadores, los invisibles, los negros, los mulatos, la gente común y corriente, empieza a adquirir derechos. Así Entonces, es. el punto es, ¿por qué no quieren el peronismo? No quieren el peronismo porque fue el único partido que le dio al pueblo derechos. Claro. Sí. Como decían esa famosa frase, Pablo, ¿te acordás? Antes el obrero o el peón no podía mirar a la cara al patrón. Claro, ¿no? bueno, Con sí. el peronismo. Sí, la histórica frase de Robustiano Patrón Costas, cuando le dijo, ahora se atreven a mirarme hasta los ojos, dijo, ¿no? Un terrateniente. Claro. Sí. Mira, vos decías algo muy interesante, Lucas. Estamos hablando con Lucas Espíndola, él es profesor de historia. Se tomó un recreíto él porque está dando clases ahora en Santa Fe. Vos fijate que ese fatídico día, el 3 de febrero de 1852, cuando Rosas cae con Urquiza, vos fijate que ahí cambia. Todas las respuestas para entender el presente de hoy están en la historia. Digo esto. Pero ahí cambió radicalmente todo, porque fue la primera vez también que lo que sería hoy el macrimileísmo va contra los simbolismos fuertes de ese momento de Rosas. ¿Saben cómo se llama los bosques de Palermo hoy en Buenos Aires? ¿Saben cómo se llama? 3 de febrero. ¿Saben qué eran los bosques de Palermo? Los bosques de Palermo eran las estancias de Rosas. Entonces se la expropiaron y le pusieron 3 de febrero. Rosas, esto ahora te lo afanamos y es nuestro. Fuera. Bueno, después vamos sumando, pasando años, vamos a otro siglo. Se lo hicieron a Irigoyen, se lo hicieron a Eva Perón, se lo hicieron a Perón, y se lo están haciendo ahora a Cristina Kirchner. Es insólito, está todo guardado en la memoria. Mira, me diste un pie perfecto, porque vos, haciendo esta locución, hay dos líneas en Argentina. Hay dos líneas. Argentina, cuando deciden la primera junta y todos esos patriotas separarse del poder español,
se separan claramente, pero siempre había una línea hispanoamericana. Escuchen lo que decía el general Perón, escuchá lo que decía el general Perón al respecto, Lucas querido, que ahí está la respuesta de lo que está pasando hoy. Escucha. En nuestro país no es un secreto para nadie que el imperio inglés se fundó sobre los despojos del imperio español. Nosotros, colonia española, pasamos a ser colonia inglesa. Por eso en la Argentina ha habido una línea anglosajona y una línea hispánica. La línea hispánica ha sido la que siguió con la idea independencista. La otra es la línea colonial. Y en nuestro país la línea nuestra es la línea de la primera junta, que era independencista, Rosas, que defendió eso, Irigoyen, que fue otro hombre que defendió también, y Perón. Todos los demás gobiernos argentinos han pertenecido a la línea anglosajona y la han servido de una manera directa o indirecta. Ahí está, ¡viva Perón! ¡Viva Perón! Como siempre, el general siendo claro, ¿no? Clarísimo, Pablo. Mirá, vos sabés que tal cual. Hay dos hechos que para mí que son, lo que vos decías, es tal cual. Uno fue Alvear. Alvear, que cuando fue director supremo de las Provincias Unidas de Río de la Plata, mandó a su emisario, a su mano derecha, a Brasil para entregar a las Provincias Unidas al rey inglés, lisa y llanamente. Lo manda García para que digan, nosotros queremos ser una colonia inglesa. Sí. Esto fue terrible. O sea, eso es lo que hablaba el general Perón, claro, que servían los intereses anglosajones. Después Rivadavia, cuando fue presidente, ¿qué hizo? Cuando nosotros estábamos ganando la guerra a Brasil, manda a su emisario también para entregar la guerra, porque de alguna manera decía, no queremos seguir peleando, entreguemos la banda oriental a los portugueses y sacamos este problema encima. En realidad los portugueses eran los aliados de los ingleses. Claro. Entonces, vemos cómo en toda la historia estamos llenos de traidores, sí, claro, que no defendían a la patria. ¿Viste en la Vuelta de Obligado? En la Vuelta de Obligado, cuando Rosas se planta contra la invasión anglo-francés, ¿sabe quiénes estaban en los barcos? En los barcos enemigos de los ingleses y los franceses, estaban los Sarmiento, estaba Lavalle, estaba toda esa runca de unitarios, claro, ¿no? Así es. Y ahí es cuando San Martín escribe a Rosa, le dice, y algunos por un maldito espíritu de partido terminan traicionando la patria. Esos son los unitarios. Así y es. esos son los libertarios. Así es. Todo está guardado en la memoria, amigo, y hay que repasar la historia. Por eso ha habido una mano negra que vamos a ponerle nombre y apellido, que fue Bartolomé Mitre, sobre todo, que fue el creador del diario La Nación. La Nación, hoy, el diario que ustedes leen, o su desprendimiento televisivo La Nación Más, fue creado en su momento por Mitre y era un pasquín de doctrina conservadora, así declarado. Bueno, tergiversaron la historia. Acá demonizaron a los Moreno, a los Dorrego, a los Rosas, a los Güemes, a los Chacho Peñalosa, a los Artigas, a los Facundo Quiroga, Civilización o Barbarie, escribió después Sarmiento, a Irigoyen, a Perón, entonces, y a Eva. Entonces ahí tenés el parteaguas. La historia la escriben los que ganan, se dice. Bueno, la escribieron maliciosamente. Por eso, mucha gente no entendía qué era ahora el feriado del 17 de junio, compañero. No sabían. Fue el día de la muerte de uno de los próceres más grandes, para mí está en el podio, junto con San Martín y Belgrano, que es Martín Miguel de Güemes. Muere un 17 de junio después de haber recibido un ataque artero, gracias a la traición de la oligarquía salteña. Fíjense si todo nos cierra, ¿no? Todo lo mismo. Pasan los años y todo lo mismo. La traición de la oligarquía salteña y pasa a la inmortalidad. Fue el tipo que sostuvo las invasiones desde el Alto Perú y fue el tipo por el cual pudo cruzar, porque estaba en connivencia con San Martín, justamente el general, para liberar Chile y después Perú.
un Güemes reivindicado hace poco tiempo, hace pocos años, Lucas. Tal cual. Hoy está en el Panteón Nacional, pero que por mucho tiempo la historia liberal y mitrista lo olvidó y le quiso pasar como que fue solamente un líder regional, y no lo fue así. No fue un líder regional, fue un líder nacional. ¿Verdad? Lo que vos contaste está muy bien. San Martín le encarga a Güemes que defienda la frontera norte y enfrenta nada menos que a los españoles que habían vencido en Waterloo a Napoleón, sí, claro. Un ejército sumamente profesional. Y Güemes le hace una guerra de guerrillas que los desorienta totalmente a los españoles, porque no estaban acostumbrados a pelear en ese tipo de guerra, ¿no? Pelotones de 50, de 60 gauchos atacando y desapareciendo en la maleza, en todo lo que era esa geografía del norte tan linda, ¿no? Pero que ellos lo conocían muy bien, y atacaban y desaparecían y generaban un terror en las filas realistas. 9 invasiones realistas de españoles logró justamente contraatacar Güemes, y no dejaron que pasen hacia el sur, donde ahí teníamos muchos traidores que decían que no importa, total. Lo importante es desde Córdoba para abajo, lo que pasa para arriba no nos importa, decían algunos centralistas porteños, ¿no? Así es. Y ahí estuvo Güemes luchando contra esos gauchos. Así es. Y fíjate si era importante la ruta, porque bajaban del Potosí, que era el Alto Perú, que es lo que ahora es Bolivia. La base, digamos que la base de la colonia española en América del Sur era Lima. Entonces, bajando por Lima, pasaban por Potosí, riquezas absolutas, pasaban por Salta, por eso la oligarquía salteña era una oligarquía y una ciudad con mucho dinero, pasaban después por Córdoba, llegaban a Buenos Aires y se iban las vaquitas y todos los recursos para afuera a través del puerto de Buenos Aires. Bueno, esa oligarquía salteña prefería seguir siendo colonia española porque si no veía afectados sus intereses. Y lo traicionaron a Güemes y lo terminaron matando a Güemes por esa traición. Pero bueno, Güemes con 36 años de vida terminó siendo lo que es hoy, una figura reivindicada y uno de los grandes líderes de la independencia continental, no solamente argentina. Totalmente, Pablo. Vos sabés que él aplicó a los ricos de Salta un impuesto muy alto. Decía que los que más tenían que pagar. Y como ellos no querían pagar, se habían formado un partido. Se llamaba la Patria Nueva. Así se llamaba. La Patria Nueva era el partido de la oligarquía salteña, ¿no? Entonces, ¿qué hizo Güemes? Dijo, bueno, muchachos, ustedes no quieren pagar, muy bien. Vamos a mandar a los gauchos para que vayan y saquen lo que ellos quieran. Así que le aplicó básicamente ese castigo. Entonces los gauchos entraban a los comercios de los ricos, se llevaban ganado, se llevaban vacas, se llevaban lo que ellos querían, porque era una forma de decirle, bueno, acá los que mandamos somos nosotros, ¿no? Y ellos, como decís muy bien, ellos fueron los que traicionaron a Güemes, porque se van a unir al ejército español. Barbarucho Valdés, que va a ser un salteño, que tenía información donde se encontraba Güemes, y lo va a terminar atacando. Y no solamente él, sino también el gobernador de Tucumán. Claro, sí. Que también va a intentar de alguna manera hacer la guerra. Entonces tenía el frente interno, el frente externo, y los mismos salteños de la oligarquía no querían gobierno, que digo a los fuero gauchos. Así ¿Qué significaba esto? Que ellos podían tener derechos y no debían pagar impuestos, porque estos gauchos estaban dando la vida por la patria. Así es. Imagínate que para un estanciero, sacarlo el gaucho de su estancia para que vaya a pelear por la independencia, no le querían saber nada con eso. Ellos querían tener al gaucho que trabajen en su estancia, que sea un cerril, pero ahora el gaucho está empoderado. Es el gaucho patria. Y estamos hablando de un Güemes que él venía de familia, de alcurnia, de mucho dinero, y que dilapidaron toda su fortuna en pos de la independencia nacional y continental. Es muy interesante lo que dice Lucas. Estamos hablando con Lucas Espíndola, que es profesor de historia. El frente interno atacó a Güemes por todos lados, desde la centralidad de Buenos Aires, con Jacinto Arauz desde Tucumán, y él mientras tanto estaba bancando que bajen los ejércitos que habían vencido a Napoleón, y él se la bancaba con sus gauchos.
con la guerra de guerrillas, con la guerra de recursos. El día de hoy hay escritos en donde altos mandos españoles decían que nunca en su vida habían visto, miren que España peleaba porque era una época de imperialismo donde Francia, España, Inglaterra salían por el mundo a robar tierras y se cagaban a palos en todos lados. Nunca habían visto una habilidad tan grande en los jinetes de Güemes, en cómo ellos generaron esta guerra de recursos. Fue siempre posicionado en lo más alto y silenciado por las históricas basuras internas como Mitre. Qué loco, ¿no, amigo? Pero ahora, por suerte, está reivindicado y la gente ya sabe un poco más quién es. Y me imagino que vos lo enseñás con todos estos detalles que estás dando a todos tus alumnos, no tengo dudas. Es así, Pablo, hay que enseñarlo, bueno, vos desde un medio de comunicación, yo desde el aula, pero cada uno en el lugar donde está tiene que tratar de enseñar estos valores históricos que son de nuestra patria, ¿no? Así es. Y algo que me llama la atención de Güemes, que él ya estaba convaleciendo después de haber recibido ese tiro por la espalda. Uh-huh. Los españoles demandan médicos, sí, diciendo que, bueno, que él, digamos, se podía salvar si le ponía las armas, si abandonaba la lucha por la patria. En un momento él va a decir, es mucho más importante la patria que mi propia vida, ¿no? Así qué es. Bárbaro, qué gran hombre, ¿no? Qué gran patriota, que prefirió morir antes que salvar su vida. Así es. Porque él entendía que era una causa que lo trascendía, era una causa que iba más allá. Así es. También Belgrano terminó sus últimos días enfermo, perdiendo todo su dinero por la patria, San Martín exiliado, Rosas también. Entonces creo que aquellos que fueron grandes no se los reconoció en su momento. Y hoy tenemos la oportunidad de hacerlo nosotros, en nuestros pequeños lugares, pero reivindicando la talla de estos hombres y mujeres que hicieron tanto por la patria. Qué placer escuchar al profesor Lucas Espíndola. Se me fue el programa, son y 31. Tengo que ir a la tanda de y media. Así que, amigo, dejamos a Belgrano, si le parece, para la próxima semana. Lo voy a seguir molestando con historia, no. ¿Puede ser? ¿Cómo no, Pablo? Gracias por este espacio y gracias, como siempre, por ser parte de Goles y Rock and Roll. Sos un fenómeno y bienvenido a esta familia disfuncional pero que da pelea. El querido Lucas Espíndola desde Santa Fe, hincha de Colón y el Lobo y Colón, un solo corazón. Chao, maestro. Abrazo. Pasaba este fenómeno, nosotros, Juancito, yo pondría el tema. ¿Qué decís? ¿Lo ponemos el tema? Sí, ¿no? Vamos, porque para cerrar esta charla de historia, escuchen Almafuerte. Escuchen las letras de Iorio, un Iorio que nunca se olvidó de los próceres argentinos.